Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla su periodista amigo Adolfo León Oliveros Tascón, defensor de los derechos humanos. Nos acompaña don Miguel Ortiz, el ingeniero de sonido, y Carlos Gabriel Ortiz, abogado penalista, experto en derecho penitenciario. ¿Cómo le va, Carlos Ortiz? Muy bien, gracias, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Magazine por la Paz. Muy bien, Carlos Ortiz. Hoy lo veo que no ha dormido mucho. Hoy lo vi que estaba medio piloso en toda la entrada aquí de la Notaría Sexta de Cali. Pues bien, les quiero contar a todos los oyentes de La Paz Estéreo que esta semana se ha iniciado con una serie de paros. El paro en Buenaventura, el paro en el Chocó, el paro en Tumaco. Y prácticamente lo que se plantea por parte de los manifestantes y de las personas que están participando en esas movilizaciones es que el Estado, en cabeza del señor presidente de la República, no le ha cumplido a estas comunidades. ¿Qué no le ha cumplido? Pues promesas que le hizo en el pasado. El gobierno nacional es experto en apagar incendios. Y en el pasado ha ido a frentear los movimientos de los distintos manifestantes, bien sean campesinos, bien sean camioneros, bien sean los mismos chocuanos, la gente de Buenaventura, etcétera. Y a punta de promesas y con algunas partidas que se consiguen inmediatamente, presupuestales, pues se logra apagar el fuego. Se logra apagar de momento el fuego. Pero la realidad es que los problemas quedan ahí. Nosotros sabemos que la costa pacífica es de las regiones más pobres del planeta Tierra, comparado con África. Lo dicen muchos estudiosos de la parte socioeconómica del mundo. Y el nivel de pobreza que se vive en Tumaco, por ejemplo, donde el 70% de la población joven está sin empleo. Tumaco, donde el agua potable no le llega sino a un porcentaje mínimo de la población, la energía eléctrica falla mucho, y donde los cultivos de coca se han regado como verdolaga en playa, creando una economía mafiosa, una economía de narcotráfico, donde obviamente pululan los delitos con el narcotráfico, como es la extorsión, sicariato. Todo tipo de empresa criminal está al lado del narcotráfico. En el departamento del Chocó, ni se diga. Allá no hay ni agua potable, muy escasa. El hospital está casi cerrado, igual que el de Buenaventura. El hospital San Jorge en Buenaventura está en crisis de hace rato y no hay quien lo salve. En el Chocó están peleando unas carreteras que unen a Quibdó con Pereira y con Medellín. Es una pelea que llevan años y años, más de 50 años. El otro problema del Chocó también es la delincuencia, por la pobreza, la minería, que destruye la fauna y la flora. Y de tal manera que inclusive hasta las fuentes normales de abastecimiento de la gente en materia de pesca, como es el río Chocó y el río San Juan, están contaminados de mercurio. De manera que los chocuanos tienen muchos argumentos para parar, y ni se diga de Buenaventura.
Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, donde diariamente se mueven miles de toneladas de exportaciones y de importaciones, donde circula el billete a lo grande y resulta que no le queda nada al pueblo. El pueblo sigue en la misma. Pueblo, un alto índice de desempleo, educación de mala calidad y una cantidad de factores que hacen que Buenaventura pues esté en una situación de miseria. Gente viviendo a la orilla del mar, en bajamar, en unas casitas sostenidas por unos palos. Entonces yo creo que estos pueblos, con toda razón, tienen derecho a manifestar su protesta y su inconformidad con el gobierno nacional, con el gobierno departamental y con los gobiernos locales, porque no nos metamos mentiras. Los líderes del desarrollo en cada municipio son los alcaldes. Si esos alcaldes no actúan como deben actuar, con diligencia, con conocimiento, con honradez, pues esos pueblos van a seguir siendo estar atrasados. De nada les vale mandarles recursos. ¿Cómo la ve, señor Ortiz? Sí, realmente es lamentable la situación socioeconómica de estas regiones. Hasta donde yo sé y la vida me ha dado un entendimiento, este es un problema de tiempo atrás. Yo me recuerdo, por ejemplo, que mi padre, que fue un desplazado de la zona del Pacífico, concretamente de Tumaco, llegó pues a Cali a buscar nuevas oportunidades donde afortunadamente las encontró. Y cuando volvió a su pueblo a visitar a sus familiares y amigos, le pregunté que cómo había encontrado Tumaco y me dijo que pues en la pobreza más visceral encontró a ese pueblo. Me dijo, no, que qué pobreza, me dijo, la gente no tiene empleo y están pasando una situación bastante pues caótica, lamentable, como cuando él vivía ahí. El caso del Chocó también corre con la misma suerte, la situación calamitosa que vive el Chocó es una cosa aterradora, espeluznante. Si en Cali hay pobreza, imaginen una ciudad que se dice o se ufana de ser rica, pues qué decir del Chocó, en donde no hay fuentes de empleo, no hay fuentes de empleo, no hay un alivio social pues para los ciudadanos de allí, que cómo era que vienen al Valle del Cauca, porque el Valle del Cauca y particularmente Cali ha sido una ciudad receptora de la miseria que portan las personas que pertenecen a esta zona del Pacífico. Entonces, pero viene Carlos Ortiz, que en la protesta que hacen los ciudadanos y ciudadanas de estos pueblos, que también deberían de hacerla en muchos de los pueblos de Colombia, incluyendo a Cali. Cali no es ninguna ciudad rica, Carlos Ortiz. En Cali vive un porcentaje muy alto de población en alto riesgo, en laderas y a la orilla de los caños y de zonas bajas, y con muy pocos ingresos. Hay gente que, una familia en el día, alcanza escasamente a conseguir 2.000 pesos. Entonces aquí también hay una pobreza extrema. Lo que pasa es que si usted pasa por los lugares donde mantienen los turistas, como pasa en Cartagena, usted imagina que es que la gente está rica, sino que al turista nunca lo llevan ni al Vergel, ni al Retiro, ni a Laureano Gómez,
ni a los comuneros, ni a los poblados, ni lo llevan tampoco a Bonilla Aragón, ni lo llevan a ese Paz. Al turista lo llevan es al Hotel Intercontinental, a los hoteles de la Avenida Sexta, a Radisson allá en Ciudad Jardín, lo llevan a comer allá por donde queda el laguito del Caimán ese que hay por ahí. Y todo eso es otra cosa. Pero eso es un porcentaje muy chiquito de la ciudad. La pobreza en Cali está en las laderas y en la zona oriental. Pero lo que yo sí cuestiono, y me parece que es muy importante que los manifestantes lo hagan, es que los gobernantes de estas municipalidades y la gran mayoría de los pueblos colombianos, en el fondo son los responsables de tanta miseria y tanta pobreza, bien sea por acción o por omisión. Porque es que la corrupción por acción es cuando un funcionario público se roba un billete y se lo echa al bolsillo, en una obra que no hacen o que hacen a medias, o cuando se roban en suministros. Pero por omisión es cuando el gobernante no hace lo que tiene que hacer, bien sea por ignorancia, bien sea por pereza, bien sea por negligencia. O sea, en este caso, la corrupción por omisión es que el tipo llega al cargo y no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna definido nada para hacer porque no sabe y sencillamente deja pasar el tiempo sin conseguir ninguna obra importante para la comunidad que dice representar. Entonces hay corrupción por acción, corrupción por omisión. Ambas son gravísimas. Finalmente, en estas protestas la gente debería de identificar a los culpables de su atraso, porque si bien es cierto, nosotros estamos en una sociedad descentralizada, digamos un estado descentralizado, por servicios y territorialmente, y por colaboración. Eso implica, cuando hay descentralización territorial, que hay unas autoridades locales, regionales y nacionales. Pero para que la autoridad nacional, en este caso la Presidencia de la República y los ministerios, puedan llegar a las localidades y a las regiones, tienen que haber unos líderes allá, unos líderes buenos, que tengan un buen equipo de trabajo, que tengan gente que elabore proyectos, gente que controle también el ingreso, porque no es suficiente con que llegue ingreso, sino con que lo gasten bien. A usted, por ejemplo, como padre de familia, usted le puede mandar 500.000 pesos para que haga mercado, pero si usted no controla, si usted no hace una verificación de las cosas que están adquiriendo con los 500.000 pesos, de nada le sirvió, porque a usted le pueden hacer conejo con esa platica, se la pueden quitar, y usted no da cuenta. Entonces el gobernante tiene que hacer control, tiene que hacer planeación y control y buena ejecución, que eso en otras palabras se llama planeación estratégica. Yo creo que en el Chocó, en Buenaventura, en Tumaco, en los pueblos de la costa pacífica y en muchos otros pueblos de la costa atlántica, por desgracia, y otros pueblitos aquí del Valle y otros pueblos de otros departamentos del país, hay gobernantes que no hacen eso. Hay gobernantes que solamente están interesados en conseguirse una canonjía ahí rápida, un camarón que llaman, un billetico, pero no están interesados en sacar adelante esas comunidades. Allí está el pecado capital fundamental, porque cuando hay descentralización, el Estado a nivel nacional puede mandar recursos, los manda, pero ese recurso se pierde. No digo que en todos los casos, pero sí en un gran número de casos esa plata se pierde porque no hay control, no hay planeación, no hay una buena ejecución. En otras palabras, hay corrupción, señor Ortiz. ¿Cómo la ve ahí? Pues lo que se comenta es que el Estado colombiano, es lo que he oído decir por ahí a personas experimentadas en la materia, de que los recursos públicos en este momento que tiene el Estado son muy
muy escasos. Y entonces yo no sé, pues, si el problema obedece a esa escasez de recursos que haya para hacer las... Haya, sí, que las inversiones sociales hacia la gente. Y ahí sí, pues, yo como no conozco mucho el tema de las finanzas y todo, no sé a ciencia cierta qué es lo que está fallando y qué es lo que haya que hacer, pues, si no conoce, tiene que leer, Carlos. Mejorar esta Porque yo lo veo situación. Que todo el día lee. Sí. Lo veo leyendo el Occidente, el ADN, lo veo escribiendo en una agenda que tiene. Hay que leer, si no sabe, tiene que leer. Su obligación es saber. Fíjate que la ignorancia no es excusa para nadie. Sí, pero lo que sí es cierto, mi querido amigo Carlos Ortiz, quien debe leer bastante, es que en la descentralización se requieren tener gobernantes que conozcan los temas, gobernantes que sean capaces de obrar con honestidad, porque el recurso, mire que el cuento de que el recurso es escaso, que no existe, es pura paja. Vea, que hay plata para viajes que hacen con comitivas cada que el presidente viaja, los ministros viajan, el fiscal viaja, el procurador viaja con la práctica del pueblo, compran armas, hacen congresos, roban. Mire Odebrecht, ¿cómo es posible que 11 millones de dólares en puras coimas aquí en Colombia? Entonces yo sí creo que el tema para mí no es plata. El tema para mí es que existe gente que no tiene la capacidad ética, moral y de conocimientos para manejar los cargos públicos. Y por eso el billete no... Mire que el mismo presidente de la República está proponiendo modificar la ley de regalías en materia de ciencia y tecnología, porque los gobernadores, uno no se la han gastado porque no saben hacer un proyecto, y otros se la han robado, como en el caso de Córdoba, departamento de Córdoba. Entonces, si hay plata, lo que no hay es gente que sea capaz de manejar los dineros, de hacer proyectos, gente que sea capaz de dinamizar el uso de esos recursos, que eso es lo que nos ha matado. Pero yo creo que plata sí hay, lo que no hay es gente que sea capaz de ejecutarlas bien ejecutadas con honestidad. Y volviendo al tema del invierno, señor Ortiz, que creo que sobre eso sí ha leído un poquito, porque fíjate que uno no se puede declarar ignorante, Carlos Ortiz. Uno puede, usted como abogado, usted le dice a un cliente, yo no sé nada, el cliente se le va de la oficina, hermano, no le da el negocio, ¿sí me entiende? Correcto. Usted tiene que, con el cliente, saberlo llevar. Usted no está obligado a saberse todo, Carlos Ortiz, pero usted sí puede manejar información, puede leer en la prensa, puede leer en las revistas. Para eso tiene las revistas todo el tiempo. Entonces uno se informa. Pero el tema del invierno, Carlos Ortiz, es lo siguiente, que las expectativas que se habían anunciado, como Dairo Quintana, que anunció ayer que iba a perder hoy, también se ha anunciado por parte del IDEAM que el invierno iba a ser fuerte, que iban a darse una serie de situaciones de calamidad, de inundaciones, etcétera. Y efectivamente se está dando. Por ejemplo, ya la represa del Bru en Bolívar Valle abrió con puertas, y de un momento a otro, a pesar de que le avisaron desde el mes de abril que fuera abriendo con puertas para que, estando en un invierno medio, se pudieran ir soltando de a poquitos y ir regulando pues el tema ya del invierno, pero no, le dio por soltarlo esta semana, o la semana que pasó, el día miércoles o jueves, de un solo viajado 90.000 metros cúbicos de agua, y sacaron el río Pescador por todo lado, causando inundaciones y tragedias en varios corregimientos y veredas de Bolívar Valle, como es Callejones.
En la misma situación están otras represas del país. Hay peligro, por ejemplo, con la represa de la Salvajina. La posibilidad de que tengan que abrir con puertas de 1 a 10 es 8 o 9, dado que ya está en su máximo nivel, está en 90 y tanto %. Pero lo que uno se pregunta, y por eso yo voy a insistir mucho, es que los cañeros, tal como lo dicen todos los estudios que he leído, incluyendo los de la CBC, tienen un grado de responsabilidad muy alto en materia de estas inundaciones. Porque viene que, por ejemplo, el caso de la laguna de Sonso, que está ubicada antes de llegar a Buga Valle, ahí por Yotoco. Resulta que la laguna, que es una reserva de 217 especies de árboles y 179 de aves, alcanzó a ser intervenida por un tipo que iba a sembrar caña ahí y tumbó 45.086 metros cuadrados, o sea, los destruyó, de esa reserva. Y con unas retroexcavadoras que metió, trató de cambiarle el curso de un canal natural de 2.289 metros que da al río Cauca, para que eso se retroalimente tanto la laguna como el río. O sea, cuando el río desale, pues tiene la laguna para expandirse, y cuando la laguna se llena, pues se puede salir para el río. Eso también da oxigenación. Sin embargo, hubo unos tipos, unos bellacos allí, que con la ayuda de un funcionario de la CBC logró causar semejante daño ecológico. Afortunadamente la comunidad intervino a tiempo y frenó la cosa. Con otros humedales ha pasado exactamente lo mismo, Carlos Ortiz. Inclusive el de la Babilla, aquí en Ciudad Jardín, se lo iban a robar. Afortunadamente los vecinos volvieron, atacaron y defendieron el humedal. Pero le quiero dar un dato. En 1950, en la década del 50, existían en el valle 15.286 hectáreas de humedales lénticos, o sea, espejos de agua, que también se llaman Madre Vieja. A finales de los años 60, el 88% de esos humedales ya habían desaparecido. ¿Quién los cogió? Los cañeros. Y a finales, ahora ya para estos días, le cuento a Carlos Ortiz que en este momento ya no quedan sino 2.500 hectáreas de humedales, que eso es absolutamente nada con relación a lo que había hace 50, 60 años. Como yo lo he dicho reiteradas veces, los humedales sirven para controlar los caudales del río cuando hay problemas de invierno, cuando hay la salida de los ríos. Que los ríos siempre han tenido el problema de que se salen y también se secan, unos días ahora. Cuando los ríos se salen y hay humedales no pasa nada porque el agua se reparte por todos lados y son zonas que están destinadas para eso. Cuando el río se seca, pues obviamente esos humedales también se secan y más adelante vuelven y se llenan. Esa es la función. Pero mire usted que la CBC fue permisiva con el secamiento de los humedales. Hoy están pagando el pato todo el mundo, los cañeros, los agricultores de otros productos que también hay por ahí, sobre todo en la parte de abajo de Bolívar y Roldanillo, están pagando el pato. Pero lo más grave es que van a pagar el pato son los pobladores de los municipios que están en las zonas ribereñas. En las zonas ribereñas no son solamente las que están pegadas al río, sino todos los que pueden ser afectados por una desbordada de un río. Caso de Cali, por ejemplo, de Cepaz, Gaitán, Petecuí, la comuna, creo que es la 21 por allá. El riesgo es muy alto. En Palmira, en Roldanillo, en Bolívar, en La Victoria, en Mediacanoa, en Buga, el riesgo es muy alto. Señor Ortiz, ¿qué opina usted sobre esta situación? No, pues, imagínese lo que se nos viene cuesta arriba, como dice el dicho, todo por la mano de
y la negligencia de la autoridad ambiental, o como la CBC y algunas entidades que tienen que velar por la protección de la protección de los ríos. Imagínense, la vez pasada hablábamos de eso, el problema de las madres viejas y de los humedales que eran los que protegían a los ríos en momentos de invierno, para evitar pues las inundaciones, que es lo que en este momento es lo que estamos viendo, inundaciones que están arrasando con pueblos, con comunidades, y entonces pues no tener estos elementos que proporciona la naturaleza para evitar los desbordamientos y todo eso, pues esto sí es una cosa que si es el acabose, pues sí. Vea, Carlos Ortiz, un último tema que voy a tratar hoy es la revocatoria de mandatos. Resulta que la ley permite, la ley de hoy, que con un determinado porcentaje de firmas que recoge, se pueda convocar a una elección. Esta es una elección diferente, ¿no? Porque aquí no se elige a nadie, a una votación para revocar el mandato de un alcalde o un gobernador. ¿Qué sucede? Que el Consejo Nacional Electoral está estudiando una solicitud que le hizo el presidente de la Federación de Municipios, que entre otras cosas ese tipo se eternizó allí. Yo no sé qué poder tiene ese hombre, pero ya más de 20 años o 25 años de presidente de esa federación, un tal Gilberto Toro. Ellos dicen que esas revocatorias son ilegales, pero a mí me parece que no, porque es que el problema es que si la ley habla de que se puede revocar el mandato con un determinado número de firmas y llamar a una elección, pues es la ley la que está diciendo eso, que la intención de los que van a recoger la firma y los que van a llevar la votación o llaman a la votación sea de pronto presionar a un alcalde, pues es evidente. Los que están detrás de las revocatorias de mandatos son tipos que no han votado por ese candidato, o si han votado pues se desmoralizaron muy rápido, o no comparten la agenda política del alcalde o la agenda económica o social. Porque mire que cuando estaban recogiendo firmas para lo de Petro, nadie dijo que eso era ilegal, ni el Consejo Nacional Electoral dijo que no. Entonces aquí se han inventado la ilegalidad para proteger la revocatoria de Peñalosa. ¿Por qué proceden las revocatorias? Pues porque no se cumplen los programas de gobierno, o porque se gobierna mal, a favor de un sector pequeño de la población. Caso de Bogotá, por ejemplo, el alcalde, para mí, ha dado más que motivos para que le hagan revocatoria. Primero, echó para atrás el estudio del metro subterráneo, que iba avalado por el Banco Mundial y por el Gobierno Nacional, por planeación, que costó más de 150 millones de pesos, sin son ni ton, para proyectar un metro aéreo que honradamente es totalmente antiestético, rompe las reglas ambientales. Bueno, no es lo que la gente necesita. Segundo, va a construir sobre una reserva que llama la Vanderhen, que es como decir la laguna de Sonso aquí. Eso me parece terrible, cuando estamos viviendo el problema del cambio climático, cuando el deprimido de la 93 se inundó hace 2 días con un aguacerito. Entonces nosotros tenemos la obligación de conservar
los humedales y las reservas ambientales, es una obligación. En tercer lugar, el señor Peñalosa, haciendo honor a sus políticas pasadas, está intentando montarle más impuestos a los bogotanos, de una valorización para los sectores del estrato 3, 4, 5 y 6. Está tratando de desmontar la política de auxilio a los más pobres en materia de agua y en materia de subsidios, por el solo hecho de que los montó Petro. Eso no tiene ninguna justificación. Entonces, si el alcalde Peñalosa da mediante papayazo, para que lo saque, pues sus rivales políticos, igual que lo hizo él, cuando estaba atacando a Petro, que también estaba haciendo politiquería en ese momento, sus rivales políticos tienen también derecho a pedir revocatoria, tienen todo el derecho a pedirla. Yo no sé si es que hay unos gobernantes que tienen la connotación de vacas sagradas y otros que no, porque cuando le estaban haciendo la revocatoria de Petro, a nadie le ocurrió decir que eso es ilegal. Pero como se trata del señor Peñalosa, pues ahora sí hay gente que dice que eso es ilegal. Es una cosa muy, muy berraca, porque hay una discriminación en ese caso. ¿Cómo la ve, señor Ortiz? Y lo que está claro es que si el gobernante incumple su programa de gobierno o hay un mal desempeño en el ejercicio de su cargo, pues la gente tenga esa herramienta jurídica de la revocatoria del mandato para pedir que se revoque un gobernante de estos que no ha cumplido con las expectativas. Eso es muy claro. Si mire, Carlos Ortiz, que el compromiso de un alcalde cuando se inscribe es presentar un programa de gobierno en la registraduría. Entonces, por eso yo digo que si el alcalde no le cumple al votante, pues tienen que revocarlo. Es que así lo dice la ley, no hay ningún lugar a que alguien interprete porque la ley dice eso. ¿Qué opina? No, es que usted ve que en el caso de Peñalosa, sí han venido haciendo unas mediciones sobre el desempeño de este señor y la gente en Bogotá lo raja. Ese es un gobernante que tiene su popularidad muy baja, y si tiene su popularidad muy baja es porque no está administrando bien los intereses de los ciudadanos, el interés colectivo que se comprometió a velar por él cuando asumió como alcalde de la ciudad de Bogotá. Entonces hay justificadas razones por donde se lo mire para que la gente pida la revocatoria de Peñalosa, y no es de buen recibo que el Consejo Nacional Electoral, para favorecer al señor Peñalosa, ponga una serie de trabas en donde dicen que por el incumplimiento de pronto en el programa de gobierno de este señor, si no cumple con esas metas, pues de pronto, si el señor no está cumpliendo con esas metas, hay que darle viabilidad a la revocatoria, pero no desconocen que este señor se ha desempeñado muy mal en el ejercicio de su cargo, y eso es un motivo suficiente que tiene la ciudadanía para pedir la revocatoria de su mandato. Bueno, señor Carlos Ortiz, me despido de la audiencia sin antes decirles pues de que la revocatoria del mandato de un gobernante, alcalde, gobernador, responde a un derecho ciudadano. Es que al ciudadano no lo pueden estafar. Si alguien se hace elegir alcalde con un programa y con unas promesas escritas y no las cumple,
o sale con algo contrario, está estafando al elector. Como si usted me está vendiendo a mí un calón de pintura, que usted me dice que es verde, que tiene X densidad y que no tiene agua, y yo recibo ese galón y me sale todo lo contrario a lo que usted me dijo, yo se lo devuelvo y le pido que me pague mi plata. Entonces lo mismo pasa con la política. Si un candidato le vende al pueblo unas expectativas que no va a cumplir, lo está estafando, lo estafó, miserablemente le robó el botico. El mismo pueblo reclama su derecho a revocarlo. Para mí eso es una regla de tres muy sencilla. Entonces me despido de todos ustedes y nos vemos el próximo viernes aquí en su Magazine por la Paz. Despídase, Carlos Ortiz. A todos los oyentes del Magazine por la Paz, que pasen muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.